lo comunicacional, lo social y emocional y también lo psicomotriz. Puede no ser generalizado ese trastorno y abarcar solo las capacidades intelectuales. En ese caso vamos a hablar de una discapacidad intelectual. Esto entonces va a incluir todas las habilidades cognitivas de nuestro niño. Quiere decir que no alcanza los parámetros esperados para el rango de edad cronológica que él tiene. Esto lo vamos otra vez a su vez a subclasificar en leve, moderado, grave y profundo. Este cuadrito es un poco viejo, ¿verdad? Ya no hablamos de retardo mental, hablamos de discapacidad intelectual, pero este cuadrito sigue aquí por el tema de leve, moderado, grave y profundo y por cómo explica en esta parte cada una de las etapas, ya que me parece más fácil de entender para ustedes el cómo está explicado aquí. Después ustedes van a comparar, por ejemplo, un niño en etapa preescolar que tiene un retraso, una discapacidad intelectual leve, versus uno que tiene una grave. Y también después comparar en la etapa adulta. Se van a dar cuenta que el que tiene una discapacidad intelectual leve no tiene prácticamente dificultades para su autosustento, para ser autosuficiente, siempre y cuando sea correctamente estimulado, ¿verdad? El tratamiento tanto del trastorno generalizado del desarrollo como de la discapacidad intelectual va a estar orientado a cuáles son las otras situaciones acompañantes, por ejemplo, sobre todo en el trastorno generalizado del desarrollo, que suele estar acompañada de otras patologías que son, digamos, que las causantes de ese retraso generalizado. Entonces vamos a enfocarnos a tratarlas a ellas. Ahora, si es que estamos ante una discapacidad intelectual nomás, no hay ninguna terapia, ningún fármaco que va a mejorar ese comprometimiento intelectual del chico o del adulto, ¿verdad? Ya que lo diagnosticamos durante la infancia, pero persiste hasta la etapa adulta. Lo que sí va a ser importante va a ser el manejo que tengamos con los familiares, ya que los familiares suelen entrar en una etapa de duelo, ¿verdad? Esta etapa de duelo suele durar años incluso al recibir este tipo de diagnósticos para sus hijos, y esto suele impedir que ese papá o esa mamá estimule correctamente al niño. Entonces, si nosotros estamos ante una discapacidad intelectual leve en un sujeto que no fue estimulado, entonces él no va a poder desarrollar al máximo sus capacidades. Dijimos recién que en una discapacidad intelectual leve nosotros vamos a estar ante un niño que va a estar en condiciones de ser plenamente autosuficiente. Va a tener algunas pequeñas dificultades en comparación con los otros sujetos, pero va a poder valerse por sí mismo, incluso en ganar su autosustento, ¿verdad? Siempre y cuando haya sido estimulado tempranamente, estimulado de manera que pueda llegar a desarrollar el máximo de capacidades que su condición clínica lo permita. El tratamiento psicofarmacológico, digamos, va a estar orientado a tratar las complicaciones acompañantes, ¿verdad? Síntomas conductuales o síntomas psicológicos que acompañen a ese niño. Quiere decir que yo no voy a tratar la discapacidad intelectual con fármacos, lo que voy a tratar van a ser los síntomas acompañantes de esa discapacidad. Por ejemplo, si el niño es agresivo, voy a tratar la agresividad. Si el niño se autolesiona, voy a tratar las autolesiones. Si el niño es muy inquieto, voy a tratar ese exceso de inquietud. O sea, no voy a tratar la discapacidad en sí, sino que las complicaciones que vayan apareciendo. Cosa similar que va a pasar con los distintos trastornos que vamos a ver a continuación. Tenemos los trastornos del espectro autista, y vamos a hablar aquí del autismo, y también vamos a hablar del síndrome de Asperger. El trastorno autista se caracteriza por tres situaciones principalmente, una de las cuales es el perjuicio cualitativo de la interacción social, o sea, la calidad de vínculos interpersonales que desarrolla nuestro niño.
Va a haber también un perjuicio importante en las habilidades comunicacionales. Vamos a tener también unos patrones repetitivos y estereotipados de comportamiento, así como también intereses bastante restrictos en estos niños. Con relación a estos síntomas vamos a ir viéndolos aparecer desde etapas relativamente tempranas, con excepción del punto número 1, que es el perjuicio cualitativo de la interacción social. Se acordarán ustedes que la semana pasada, cuando nosotros estuvimos hablando de cuando el niño jugaba, habíamos mencionado que recién a partir de los 3 años empezaba a nacer la iniciativa de interacción en el juego, que antes de esa etapa el niño jugaba uno al lado del otro, pero no uno con el otro. ¿Sí? Entonces, va a ser muy difícil que nosotros podamos detectar el perjuicio de la interacción social antes de los 3 años. Sí vamos a encontrar perjuicios en las habilidades comunicacionales, vamos a encontrar patrones repetitivos de comportamiento y de intereses ya antes de esta etapa, de esta edad, que nos van a llamar la atención. Pero para cerrar nuestro diagnóstico necesitamos asegurarnos de este perjuicio en la interacción social también. ¿Verdad? Y esto recién alrededor de los 3 años podemos concluirlo. Bueno, el tratamiento también, al igual que el anterior, va a estar orientado a mejorar el intercambio social de nuestro niño, a mejorar también sus habilidades de comunicación. Psicofármacos no van a estar indicados, digamos que de forma rutinaria. ¿Cuándo vamos a indicar psicofármacos? Cuando mi pacientito tenga síntomas acompañantes que justifiquen el uso de estos psicofármacos. Conducta hiperactiva, agresividad, conductas estereotipadas muy marcadas. Esas situaciones entonces van a hacer que yo que amerite el uso de psicofármacos. De lo contrario, no están indicados. No es que porque mi niñito fue diagnosticado, mi adolescente fue diagnosticado de autismo, sí o sí le tengo que poner un psicofármaco, ¿sí? Ahora sí, ustedes van a leer bastante que pacientes con este síndrome sí se benefician mucho de cambios nutricionales. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos más a eso, a menos de que aparezcan síntomas que ameriten mi uso de psicofármacos. Otra cosa interesante a tener en cuenta que suelen también tener intolerancias alimenticias asociadas. También tenemos que buscar eso y detectarlas. Porque de lo contrario, la irritabilidad, la conducta de repente inquieta de mi niño puede ser debido a eso. Pasamos al siguiente que también está dentro de este espectro, que es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es bastante parecido al anterior, con la diferencia de que aquí vamos a tener habilidades comunicacionales sin alteración, así como también todo lo que tenga que ver con lo cognitivo y con las habilidades que se van desarrollando conforme a las etapas de crecimiento, de desarrollo del niño, no van a verse afectadas. Entonces voy a tener un niño con unas habilidades comunicacionales sin alteraciones, no voy a tener un desenvolvimiento cognitivo y habilidades sociales, habilidades acordes a la edad cronológica de ese niño, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver en el Asperger? Voy a ver gestos comunicativos no verbales marcadamente anormales, voy a ver falla en el relacionamiento interpersonal, falta de reciprocidad emocional, incapacidad para experimentar placer por la felicidad de otros, o sea, poca empatía. Y voy a ver también patrones de comportamientos y de intereses muy restrictos, ¿sí? El abordaje, al igual que el anterior, también el abordaje terapéutico farmacológico va a estar orientado a tratar los síntomas que vayan apareciendo, las comorbilidades que vayan presentándose, y el objetivo del tratamiento va a ser siempre promover el relacionamiento social, hacer que estos niños
tengan hábitos positivos que mejoren su interacción social. No vamos a tener comprometimiento cognitivo, como ya lo mencionamos, así que estos niños van a ser altamente verbales, como Greta, ¿verdad? Van a tener un óptimo rendimiento escolar, por tanto, en ese sentido no vamos a tener dificultades con ellos. Lo que vamos a tener dificultades va a ser como las tenía este sujeto de esta serie, era en interactuar con los demás, ¿sí? En comprender también las sutilezas del lenguaje, en comprender de repente ese sentido que le damos extra a las palabras que decimos, cuando no es el sentido directo del significado de las palabras. Entonces, en eso es lo que vamos a tener que entrenarlos. Luego tenemos los que son trastornos de la excreción. Los trastornos de la excreción vamos a diagnosticarlos recién en niños que tengan alrededor de 4 años o más. Quiere decir que este chico que está aquí en la imagen no tiene un trastorno de la excreción. Él está en nuestra clase solamente porque es muy lindo, ¿sí? No porque él pueda tener estos trastornos, porque él está en una etapa del desarrollo en el cual todavía no tiene control esfinteriano. Por lo tanto, va a ser normal que de repente haga pis o de repente haga popó en su ropa, ¿verdad? Entonces, él solamente aporta belleza a nuestra clase. Pasamos entonces a la enuresis. ¿En qué consiste la enuresis? La enuresis consiste en el vaciamiento repetido de orina en las ropas de cama o en las ropas de vestir, ¿verdad? Este vaciamiento repetitivo puede ser voluntario, involuntario o puede ser voluntario, o sea, intencional, ¿verdad? Cuando es intencional, entonces estamos ante un problema conductual en el niño. Puede que estemos ante el inicio de un trastorno oposicionista desafiante. Vamos a ver a continuación en qué consiste. Para realizar este diagnóstico, nosotros tenemos que tener un niño que tenga por lo menos 5 años o un desenvolvimiento equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Puede que mi niño tenga 8 años, sin embargo, desde el punto de vista madurativo, es equivalente a menos de 5, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay una discapacidad intelectual o generalizada, ¿verdad? Que me lleva a mí a la conclusión de que madurativamente hablando, ese niño no tiene la misma edad que tiene cronológicamente hablando, ¿sí? Solo puede ser diagnosticado si ya descartamos que se deba a una condición médica, si ya descartamos que la enuresis de mi paciente no es orgánica. La prevalencia disminuye a medida que la edad aumenta. Tal es así que en etapas escolares, fines de etapas escolares, para nosotros ya no solemos tener una enuresis en nuestro niño. Se suele resolver entonces con el crecimiento. La enuresis es más frecuente en general en varones, ¿verdad? Sobre todo la enuresis nocturna. Suele haber una comorbilidad importante también con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En relación con los criterios diagnósticos, entonces yo me tengo que encontrar ante una conducta enurética, ya sea voluntaria o intencional, involuntaria o intencional, como ya lo dijimos. Esta tiene que generar problemas en la vida de mi paciente y presentarse 2 veces a la semana, por lo menos, en un periodo de 3 meses consecutivos, o puede ser un tiempo menor, un plazo menor, si es que ya está creando mucha dificultad, mucha discapacidad en la vida de mi niño, ¿verdad? Ya está interfiriendo mucho. La edad cronológica, ya lo dijimos, 5 años o desenvolvimiento equivalente, y siempre descartar que se deba al efecto fisiológico de una sustancia, a una afección médica o a un aspecto o a un cuadro orgánico, ¿verdad? Entonces, esos descartes tengo que hacer. ¿Qué es lo que puede pasar a veces? Puede pasar que el pacientito de ustedes ve que todos los días su abuela toma una pastillita y él también, él sabe dónde está y él se va también a tomar todos los días, y que sea un diurético, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengamos también en cuenta esas posibilidades de negligencia en el hogar para poder diferenciar un poquito nuestro diagnóstico. Bueno, luego tenemos la encopresis. En este caso se refiere a la evacuación de heces. Enuresis, entonces,
liberación de orina, vaciamiento de orina, y encopresis, evacuación de heces. Este trastorno puede también ser, como lo dijimos hace rato por el anterior, puede ser involuntario o puede ser intencional. Recordar que puede ser atribuida a una expresión de rabia o de irritabilidad del niño desencadenada por el castigo también, o sea, como una muestra de hostilidad dirigida hacia el adulto o figura parental. En estos casos, una vez que el niño desenvuelve este comportamiento repetitivo que despierta atención negativa en la familia, es difícil de romper el ciclo. O sea, vamos a necesitar también un abordaje comportamental para el manejo de esto, aun a pesar de que es intencional. En otros casos, los episodios esporádicos pueden ocurrir también durante periodos de estrés en la vida del niño. Y cuando vamos a analizar una situación de estrés en la vida del niño, tenemos que tener en cuenta que las cosas que para nosotros parecen sin importancia, puede que para ese niño represente una situación de estrés. Entonces tenemos que analizarlo desde el punto de vista adaptativo del niño, no del nuestro. Las tasas de incidencia para este comportamiento disminuyen también con la edad, así como lo hacían las tasas enuréticas. Existe una relación significativa entre encopresis y enuresis hasta el punto de que a veces pueden presentarse ambas. Para hacer nuestro diagnóstico necesitamos la evacuación repetitiva de heces en lugares inadecuados de forma involuntaria o intencionada. Por lo menos un episodio al mes durante un mínimo de 3 meses o un periodo menor si es que ya representa una alteración importante que perjudica mucho la vida de nuestro niño. La edad cronológica debe de ser de por lo menos 4 años o un desarrollo cognitivo equivalente. El comportamiento no debe de ser debido a efectos fisiológicos de una sustancia ni a una enfermedad médica, excepto a través de un mecanismo que implique estreñimiento. Por tanto, vamos a estar ante dos situaciones, con estreñimiento e incontinencia por desbordamiento, o sin estreñimiento ni incontinencia por desbordamiento. ¿Qué quiere decir esto? Podemos estar ante una situación en donde el niño tuvo un periodo de estreñimiento posterior a cuando fue a evacuar, sintió dolor. Entonces, ¿qué va a pasar después? El niño se va a restringir a sí mismo, evitando evacuar nuevamente para evitar el dolor, y esto va a traer consigo evacuación por desbordamiento. Entonces tenemos también que analizar ese contexto en el cual la encopresis se está dando. La encopresis envuelve relación así bastante intrincada entre factores fisiológicos y factores psicológicos. En casos en que es considerada un trastorno no orgánico, un niño con encopresis puede presentar evidencia de constipación crónica, de estreñimiento, llevándole a evacuaciones infrecuentes, retención de heces y evitación de la evacuación para evitar el dolor generado por esta tras el estreñimiento que habíamos mencionado previamente. Los niños pueden evitar el dolor reteniendo las heces, llevando a incontinencia por extravasamiento, ¿verdad? Entonces, por desbordamiento. Este patrón es observado en un porcentaje importante de niños que puede alcanzar el 75%. Otra situación importante a mencionar con respecto a la encopresis es la alta frecuencia de comportamiento encoprético en víctimas de abuso sexual. De igual manera, no es un indicador específico de abuso, porque también se presenta en niños que no han sido víctimas de esto, ¿verdad? Entonces no nos sirve para diferenciar, pero sí para tener en cuenta que suele darse bastante en relaciones en posterior a situaciones de abuso sexual. No es lo suficientemente más frecuente como para hacer un diagnóstico, un indicador fiable. Otra situación relacionada con la encopresis es el bullying, ¿verdad? Y nosotros lo mencionamos la clase pasada, habíamos dicho que la etapa escolar es una etapa especialmente sensible a los efectos del bullying, porque durante esta etapa se desarrollaba la autoestima, ¿se acuerdan? Se desarrollaba la autoestima, se desarrollaba la empatía y se desarrollaba el control de las emociones negativas.
¿sí? O conflictivas. Entonces, de ahí la importancia entonces de proteger a mi niño en etapa escolar del bullying. En este sentido, si nos encontramos ante una situación o de enuresis o de encopresis, tenemos que valorar también lo que tiene que ver con la autoestima del niño y con lo que tiene que ver con su estado de ánimo también, ya que puede haber comorbilidades en este sentido. El tratamiento, tanto de la encopresis como de la enuresis, la principal forma de abordaje es la terapia conductual, ¿sí? Aunque no exista ese comportamiento, digamos, intencional, de igual manera, el abordaje conductual va a ser importante. Un plan de tratamiento típico va a incluir entonces tratamiento médico inicial para hacer el descarte, teniendo en cuenta la posibilidad de constipación en el caso de la oncopresis, y posteriormente una intervención comportamental para promover el comportamiento intestinal apropiado y disminuir la ansiedad relacionada también con la evacuación y hacer el análisis de situaciones que puedan envolver entonces cuadros afectivos detonados por la conducta encoprética. La psicoterapia de apoyo, las técnicas de relajamiento van a ser también benéficas para nuestros niños, sobre todo en lo que tiene que ver con tratar la ansiedad generada por la evacuación y también los problemas causados por el bullying. En cuanto a la enuresis, el condicionamiento clásico suele ser efectivo en el 50% de los pacientes, por lo tanto nuestro abordaje comportamental va a ser el más indicado de vuelta. En algunos casos vamos a evaluar el uso de fármacos, sobre todo dependiendo de cuáles sean las comorbilidades. Siempre es importante analizar el contexto en el cual se están dando, cuáles son las situaciones de vida que está afrontando este niño. Luego tenemos el trastorno oposicionista desafiante, que es otro trastorno de un manejo también bastante complicado, ya que la conducta de este niño lleva a causar muchos problemas dentro del propio núcleo familiar. También se denomina trastorno oposicionista o sino también trastorno negativista desafiante. Y este trastorno es una de las comorbilidades más frecuentes que tiene el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el que vamos a ver a continuación. El diagnóstico de este trastorno suele realizarse en la etapa escolar más frecuentemente, pero cuando empezamos a juntar información sobre nuestro niño, nos solemos encontrar con datos que nos hablan de conductas disruptivas ya desde etapas más tempranas, desde más pequeñitos, desde antes de la etapa escolar. ¿Qué es lo que vamos a ver en un niño con trastorno oposicionista desafiante? Vamos a encontrarnos con un comportamiento, un patrón de comportamiento negativista. ¿Qué quiere decir negativista? Que se opone a las cosas que se le pide, a lo que se le solicita. Negativista, hostil y desafiante, que dura por lo menos 6 meses, en el cual están presentes, en el cual le vamos a ver características como, por ejemplo, se encoleriza e irrumpe en pataletas. Pataletas es un berrinche, ¿verdad? Se enoja entonces fácilmente y hace berrinches, discute con los adultos, desafía a las figuras de autoridad, se rehúsa a cumplir órdenes o demandas, molesta deliberadamente a otras personas, ya sean adultos o niños, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, o sea, siempre hay un desvío entonces de la culpa, no hay, no, el niño nunca se, ay, ¿cómo es que se dice eso? Nunca asume la consecuencia de sus actos, es susceptible o fácilmente molestado por los otros. Cualquier otra pequeña acción de los otros despierta una conducta explosiva en estos niños. Es colérico, resentido, rencoroso, vengativo, cosas que no esperamos de encontrar en un niño de aproximadamente estas edades en las que estamos hablando. Hay un deterioro significativo en la actividad social o académica. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el curso de un trastorno psicótico, de un trastorno del ánimo, como ser, por ejemplo, depresión, trastorno bipolar. En ambos trastornos del ánimo que yo he citado, lo que más vemos en el niño es la irritabilidad.
Por tanto, va a haber también alteración conductual, por eso es que van a ser nuestros diagnósticos diferenciales. El abordaje que vamos a darle a estos niños puede ser o bien farmacológico o no farmacológico. Lo no farmacológico va a incluir también a los padres, va a incluir un entrenamiento tanto parental como también de profesores para manejo en la casa y en la escuela, ya que estos niños van a representar bastante dificultad para estos adultos que tienen que lidiar con ellos, ¿verdad? También el manejo en las situaciones de la vida diaria, ¿verdad? Intervenciones múltiples que estén orientadas a situaciones de la vida diaria y entrenamiento para este niño para una correcta expresión del enojo, del manejo de los conflictos y del manejo de la frustración, de modo a evitar esos berrinches, esas pataletas en las cuales el niño incluso puede llegar a ser agresivo físicamente. Con respecto al abordaje farmacológico, si es que existe la comorbilidad con trastorno, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el niño se va a beneficiar del uso de fármacos que están aprobados para el manejo de este trastorno, como ser la atomoxetina, que es de segunda línea para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o también de los psicoestimulantes que sí son de primera línea. Pero ojo, si no hay comorbilidad, le vamos a dar de balde esta medicación al niño. Solamente resulta útil si existe realmente una comorbilidad con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Otros niños, en cambio, con este trastorno, se van a beneficiar del uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los cuales los más utilizados van a ser la fluoxetina y el escitalopram, que son los que tienen un uso más difundido en niños. Si es que mi niño tiene una conducta francamente agresiva, entonces allí yo voy a valorar la utilización de tanto de risperidona como de aripiprazol, que son antipsicóticos que están aprobados para su uso en niños. La meta siempre va a ser que mi niño sea menos agresivo, que sea menos explosivo, que se adapte más a las normas y límites impuestos. O sea, hacer que su conducta social sea entonces más adecuada. Ahora sí pasamos al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este es uno de los trastornos neurobiológicos o neurocomportamentales más frecuentes en el niño. Vemos que se da entre un 3 a 6% en la etapa escolar y va a afectar entonces los mecanismos que le ayudan al niño a regular la atención, la reflexibilidad y la actividad. Entonces, se caracteriza por 3 grupos sintomáticos encabezados por desatención, ¿verdad? Y todas las presentaciones que pueden derivar de la desatención, la impulsividad, todas las situaciones que pueden derivar de la impulsividad, y la hiperactividad con todas las situaciones que pueden derivar de la hiperactividad. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos niños? Hay una alteración de la función ejecutiva que permite enfocar la atención y mantenerla en un estímulo, que nos permite a su vez hacer un análisis, digamos, una valoración cognitiva de la situación, planificando o previendo los posibles escenarios. O sea, nos permite reflexionar sobre las consecuencias de nuestra conducta. Como ellos no pueden hacer esto, entonces no consiguen inhibir la primera respuesta automática que les aparece, y ahí eso lo vemos traducido en qué cosa, en la impulsividad que tienen, ¿verdad? La desatención consiste en la falta de atención, que se caracteriza como un movimiento individual entre tareas sin concluir ninguna, perdiendo el interés en ellas. Estas personas a menudo se distraen y se olvidan fácilmente y experimentan dificultades al organizar actividades, sobre todo cuando estamos hablando de actividades académicas. Por eso es que generalmente el diagnóstico lo hacemos en la etapa escolar, porque en esta etapa ya empiezan a primar los síntomas de desatención y estos a su vez empiezan a ser un problema académico para nuestros niños. Entonces ahí es donde surge generalmente la consulta especializada para el manejo de esto. Luego tenemos una hiperactividad que se refiere a la actividad
motora excesiva de mi niño y que puede representarse de diferente manera según la edad. Dentro de un rato vamos a ir viendo cuáles son los síntomas más frecuentes en los niños, en estos niños dependiendo de la franja de edad que estemos hablando. Luego vemos la impulsividad, que son tendencias a tener una conducta imprudente, a verse impacientes, a interrumpir actividades de los demás, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de este trastorno? Lo que vemos es que hay un retraso en la maduración cortical de estos sujetos. Acuérdense que en algún momento nosotros habíamos dicho que el cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera. Esa parte más externa, que es la parte cortical, es la que nos da, digamos que nuestros comportamientos así más humanos, incluyendo el control de los impulsos, que es para nosotros algo imprescindible para poder vivir entonces en armonía con los demás. ¿Qué es lo que encontramos en estos niños? Encontramos menor densidad de materia gris, anormalidades en materia blanca, volumen cerebral total reducido, diferencias corticales, retraso en la maduración cortical en niños y adolescentes, y en adultos vemos un menor espesor cortical. Esto a su vez se va a traducir en algunos casos en la persistencia de los síntomas en la etapa adulta, porque generalmente no persisten en la etapa adulta, pero cuando queda este remanente de espesor cortical reducido, entonces sí vemos síntomas en la etapa adulta. Estas serían las regiones del cerebro que han sido implicadas en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que involucran regiones frontales que apoyan entonces la función y atención ejecutiva, que es la que se ve principalmente afectada en estos niños, que sería la mediada por esta región del cerebro. Entonces, dijimos que había un retraso en la maduración cortical. Fíjense, esta línea azul va a ser nuestro paciente con TDAH y esta línea más clarita entonces va a ser nuestro sujeto control. Fíjense cómo la maduración cortical se va adquiriendo de forma más enlentecida, mucho más enlentecida en nuestro niño con este trastorno. Pero finalmente vemos que en la etapa adulta esto se iguala, ¿verdad? Y es por esto que solemos no ver los síntomas más en la etapa adulta, a menos de que ese sujeto haya quedado con un espesor cortical menor que el sujeto control. En ese caso sí van a persistir algunos síntomas. Bueno, un ratito que saca una tontería. Sí. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones vamos a encontrar en este cerebro? Entonces, como hubo maduración, en el crecimiento de la maduración cortical, también va a haber alteraciones en la maduración de otras redes, o sea, de las redes. Vamos a ver alteraciones en la actividad y comunicación entre diferentes regiones y redes del cerebro, y hay también evidencia que nos lleva a pensar que las interrupciones en la transmisión de mensajes entre las neuronas mediadas por neurotransmisores también va a estar alterada. Vamos a ver, por ejemplo, maduración de ciertas redes o vías neuronales dopaminérgicas retrasadas, entonces en comparación con sujetos control. Vamos a ver niveles de moléculas transportadoras de dopamina típicamente más bajos que sujetos control. Entonces, podemos concluir que el sistema dopaminérgico se va a ver también afectado por esta maduración más este retraso madurativo que vamos a encontrar en esta región cortical. Otros neurotransmisores involucrados van a ser el glutamato, la noradrenalina y también la serotonina. Otra situación importante de mencionar tiene que ver con la influencia grande que tiene la herencia en el desarrollo de este trastorno. Fíjense que aquí nos habla de una heredabilidad media superior al 50%. Factores de riesgo ambiental involucrados también muy importantes, como la exposición prenatal al tabaco, la exposición ambiental al plomo o el consumo de alimentos contaminados con mercurio también, desnutrición materna durante la gestación, exposición prenatal
al tabaco, que serían entonces una serie de factores modificables que están relacionados entonces con un mayor número de casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Factores socioeconómicos vinculados también se vieron. Los contaminantes ambientales, como por ejemplo lo que habíamos dicho, el plomo, el mercurio, que pueden estar, que se han visto que están relacionados con el desarrollo de esta patología. Al evaluar pacientes con este trastorno es muy importante que utilicemos múltiples fuentes de información. Por un lado, el propio paciente a través de los test que le vamos a hacer completar, o por otro lado, los familiares, ¿verdad? Y por otro lado, le tenemos también a los maestros, que son piezas fundamentales en lo que va a ser nuestra confección diagnóstica. En ese sentido, entonces, tenemos estos 3 listados de síntomas que tienen que ver con el CIE-10. Tenemos síntomas que me hablan de déficit de atención, tenemos situaciones que me hablan de hiperactividad y situaciones que me hablan de impulsividad. Según el CIE-10, para que yo pueda hacer el diagnóstico, necesito 6 síntomas de desatención, necesito 3 síntomas de hiperactividad y un síntoma de impulsividad para poder hacer mi diagnóstico, y tiene que tratarse de un niño que ha presentado estos síntomas desde antes de los 6 a 7 años, o sea, desde la etapa escolar. Aquí tengo los criterios diagnósticos correspondientes al DSM-5, donde de mayor o menor manera me hablan de lo mismo, ¿verdad? Síntomas de inatención, necesito 6 o más durante al menos 6 meses. Ahí al lado entonces tengo el listado de las situaciones de desatención. De hiperactividad, de impulsividad, necesito 6 o más. Síntomas mantenidos durante al menos 6 meses. Aquí tengo un listado para que me van a hablar de situaciones que me hacen pensar a mí en hiperactividad o impulsividad en mi pacientito. Siempre es importante que los síntomas se hayan iniciado durante la infancia. Varía un poquito una fuente a la otra, o sea, varía un poquito el límite mínimo de edad que nos piden el CIE, que es 7 años, y en el DSM, que es 12 años, pero generalmente en la práctica vamos a encontrarnos con niños que tienen los síntomas desde los 6 como mínimo. Los síntomas pueden variar entre los pacientes en términos de gravedad y combinación de síntomas. Esto tiene también mucho que ver con la etapa en la que del desarrollo cronológico en la que el niño está, ¿verdad? O sea, en qué etapa del desarrollo se encuentra. En este sentido, fíjense en este cuadrito que nos muestra los datos obtenidos de un metaanálisis de 86 estudios en niños y adolescentes y 11 de adultos. O sea, una muestra bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en la etapa preescolar, que sería 3 a 5 años, el síntoma predominante es la hiperactividad de impulsividad. En comparación con las etapas escolar, adolescente y adulta, en donde lo que prima va a ser la desatención. Fíjense. ¿Sí? O sea, voy a ver un trastorno de déficit de atención con predominio de hiperactividad en menores de 5. De entre 6 años, de 6 años en adelante, lo que más voy a notar va a ser la desatención. Ese va a ser el síntoma más característico de este trastorno. Esta alteración en la capacidad de atención va a representar para mi niño problemas entonces posteriores con relación al aprendizaje, le va a generar problemas académicos. Es por esto que suelen venir a la consulta recién en la etapa escolar, ¿verdad? No en la etapa preescolar. Las comorbilidades, una de ellas ya la hemos citado, que era el trastorno oposicionista desafiante. Sin embargo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene también bastante comorbilidad con trastornos por uso de sustancias. Así que no nos olvidemos de esa posibilidad. Algunas comorbilidades pueden reflejar la coocurrencia de trastornos, o sea, que haya comorbilidades, como por ejemplo trastorno por uso de sustancias, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno depresivo mayor.
Bueno, la parte de tratamiento no la tenemos, gente, porque nosotros vamos a tocar esos puntos más adelante, ¿sí? Ahora lo más importante tiene que ver en este semestre con síntomas, cómo hacer mi diagnóstico y cuándo pienso en cada una de las distintas patologías. Ay, por suerte terminamos en tiempo, pensé que no me iba a dar tiempo de terminar de... Bueno, son varios trastornos, ¿verdad? Todos tienen en común que el diagnóstico lo hacemos durante la infancia. Muchos de ellos persisten hasta la etapa adulta, pero nuestro diagnóstico sí ya lo hacemos durante la infancia. Bueno, chicos, tenemos unos minutitos para las preguntas. Si es que alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Aún no, profe. Está tranquilo, es mucha cosa, pero Sí, hay que hacer un resumencito, hay que escribir para que se pueda quedar, ¿sí? Porque el cerebro sí. se ya está cansado, gente, porque son muchos meses de seguido de clases, desde el año pasado pasaron muchas cosas, hubo pocas vacaciones, entonces el cerebro está cansado. Para eso es muy importante que ustedes duerman. No se olviden que por más de que es época de examen, hay que dormir porque no se aprende. Yo justo anoche estaba viendo una conferencia que quería compartir también con ustedes, donde hablaba de para qué es importante dormir. Y uno de los motivos para los cuales es importante dormir es para aprender, para fijar la información. Si yo no duermo, yo leo y se va, no se queda nada. Entonces duerman, aliméntense bien y duerman. Quizás necesito más horas para estudiar, pero va a ser más útil que yo me acuerde menos cosas que yo lea muchas cosas y que no me acuerde de nada. Así que dormir es muy importante. No tampoco demasiado, ¿verdad? Hay que dormir unas 7 horas como mucho. Pero descansar, tomarnos ese tiempo por las noches, por más de que sea complicado, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, vamos a concluir. Yo voy a poner después unos casos clínicos en la plataforma para hacer sobre este tema de psiquiatría infanto-juvenil. Y como les dije, si no hay objeciones, voy a alzar esta noche los videos de los contenidos restantes, de manera que nos sobre la próxima clase para hacer una práctica así general de todas las cosas que vimos, ¿sí? Bueno, que tengan buen resto del día y muy buena semana y nos estamos viendo en el transcurso de la semana por ahí, ¿sí? Presente para todos. Chao, chao.